Ariel Roth, buenas noches. Muy buenas noches. Alejo Stivel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ya de madrugada casi. Sí, ¿no? de madrugada, efectivamente. Sexo, drogas y rock and roll, y madrugada también, ¿no? Así es. Sexo, drogas y rock and roll es como se titula el documental dirigido por Álvaro Longoria, que se estrena ahora, que muestra la montaña rusa en la que vivisteis aquellos años de tequila. He de deciros, chicos, que me ha encantado. Joder, qué bueno. Me ha encantado porque habla de un tequila que yo conocía, pero habla de muchas cosas de tequila que yo desconocía. Que creo que puede ser espectacular para muchísima gente. Sí. ¿Cómo habéis vivido vosotros ese proceso? Es revelador, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, yo tengo muy mala memoria, entonces también es como si no me acordaba de muchas cosas, incluso de las que conté. O sea que lo vi y dije también, me sorprendí tanto como tú. Me ha gustado porque hay cosas incluso de las que tenéis recuerdos divergentes. Es decir, mi recuerdo no es ese. Obvio, claro. Sí, Cada persona va modulando los recuerdos según le conviene. Pero bueno, es raro hablar de cosas que pasaron hace 40 años, ¿no? Entonces, es lógico que haya cosas que no nos acordamos o que no coincidamos, pero también obviamente lo vives de una manera especial, es muy movilizador, ¿no? Ver tu historia contada, relatada y con distintas miradas también, ¿no? Mucha nostalgia, ¿no? Mucha nostalgia. No sé si nostalgia, no, también como un poco de emoción al ver lo tiernitos que éramos y el mundo en el que vivíamos, ¿no? Sí, más ternura que nostalgia. A mí me da ternura ver esos chavales, eso como dice Ariel, esos niños que tuvieron un sueño y lo cumplieron en 15 minutos. O sea, y un sueño... Y que duró 15 minutos. Sí, un sueño... Hombre, algo más de 15 minutos también duró. Bueno, Un sueño muy radical, ¿no? Porque esos sueños o no se cumplen, o se tarda mucho, o más bien no se cumplen. Nosotros desde Argentina, soñando con, bueno, llegaremos allí, haremos una banda y no sé qué, no sé cuánto, y pim, pim, pam, pum, y se cumplió, ¿no? Y tan pequeños. Y eso, la verdad que sí, más que nostalgia, es eso, es ternura de ver a esos que podrían ser nuestros nietos. Bueno, hay consenso en el equipo de la 25 que la humanidad no ha dado ser humano más guapo que Ariel Roth de los 20 años. No, caramba. Sí, es una cosa. Aclara que era a los 15 años. Oye, ¿a qué España le cantaba Tequila? Bueno, desde la total ignorancia empezamos a cantarle a España, fíjate, porque cuando hicimos el rock and roll de la Plaza del Pueblo, en primer lugar nos imaginábamos que nos íbamos a pasar luego la vida tocando en plazas de pueblo, y era una cosa que surgió en la Argentina, donde no se hacían fiestas de pueblo ni se tocaba en las plazas, ¿no? No se tocaba rock and roll. No se tocaba rock and roll, pero bueno, me imagino que sin darnos cuenta le estábamos cantando y hablando a una juventud o a un país, digamos, que necesitaba cambiar, que por eso conectamos, ¿no? Por ese desenfado necesitaba quitarse y recuperar mucho tiempo perdido y ponerse al día y sobre todo liberarse y divertirse, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenía Tequila. No, y la ignorancia que dice Ariel ahora es que nosotros, imagínate, en esa época no había redes y tal, España sabíamos ciertas cosas, pero llegar aquí, yo me acuerdo que yo no distinguía bien un acento catalán de un acento andaluz, que es muy fuerte. Dice, ¿cómo que no los puedes distinguir? Pues para mí eso todo me sonaba como español en los primeros tiempos, ¿no? Claro. Incluso, claro, no tenían en el oído los nombres de los pueblos, de las ciudades, que la gente aquí, todo el mundo, ya después te entran. Entonces, 1000 veces estaba actuando y como que actuábamos tanto y viajábamos tanto, yo no sabía dónde estaba. Hay una canción que se cita un trago que dice, aquí estoy en Madrid muy aburrido, y en cada lugar le suelo decir el nombre y había el lugar, y llegaba el momento de la canción y decía, ¿cómo se llama el lugar, no? Y yo creo que le cantamos... buena manera de hacer amigos, sí, ¿no? Eso es fantástico. Estoy aquí en tu ciudad muy aburrido. Sí, estoy en una ciudad muy aburrido, pero... Y aparte no me acuerdo el nombre de tu ciudad. La gente tenía tantas ganas de divertirse que cualquier cosa que hiciéramos y esas canciones nos abrían la puerta, y son las que nos llevaron, ¿no? Las canciones, las que nos llevaron por el camino. Y yo te diría que le cantábamos a la España de esa España que decía Machado, ¿no? Entre la España que muere y la España que bosteza. Estaba bostezando, estaba abriéndose, estaba empezando, y esa era, si nosotros sin querer le estábamos cantando a esa nueva España, ¿no? Vosotros lo que queríais era ser los Rolling españoles. ¿Lo conseguisteis?
No. Creo que hemos sido los Beatles españoles. No, pero durante un buen momento no sé si lo conseguimos, pero nos lo creímos. Erais unos... Que es suficiente. Y a alguna gente se lo hicimos creer también. Así, Colón, yo creo que Colón, ¿a alguna gente Colón. A España entera, Sí. ¿no? Erais unos niñatos. Ahora, ¿cuándo lo veis? Éramos bastante precoces, para la edad que teníamos. Tanto Alejo y yo habíamos tenido unas vidas en Argentina intensas en todo sentido y también en el sentido cultural y musical. Habíamos desde muy chicos ido a conciertos de rock juntos. Pero bueno, sí, lógicamente todavía había todo un desarrollo emocional que estaba muy verde, y que en cierto modo fue interrumpido o adulterado por todo lo que fue pasando durante esos años, ¿no? Después hubo como que retomar y si bien en muchas cosas habíamos crecido mucho, en otras éramos totalmente novatos. Yo te diría que yo era mucho más adulto en ese momento que ahora. Creo que he involucionado y yo pasé desde la niñez a la adultez sí. y ahora estoy viviendo mi etapa de adolescente. Hace mucha gracia que tú dices, no me siento un señor mayor, ¿qué es lo que soy? Eso lo dices en el documental en un momento. ¿Sí? No me siento señor mayor, ¿qué es lo que soy? Sí, no. Creo que hay un tipo de error, habrá que preguntarle a como McFadden, ¿cómo se llama? El de Regreso al Futuro. Ah, vale. Que hay un error de cronología ahí que no entiendo bien cómo va. No estabais preparados para el éxito que tuvisteis, que fue arrollador. ¿Cómo lo gestionasteis? ¿Quién os acompañó en eso? ¿Cuál fue la gestión interna? No sé, mucho no gestionamos, muchos no nos acompañaron. Pero bueno, lo vivíamos con bastante naturalidad, en cierto modo también fue relativamente progresivo, ¿no? Y sobre todo nos acompañábamos entre nosotros. Yo creo que ahí armamos no solamente los 5 miembros de la banda, sino también una especie de entorno que se fue armando alrededor nuestro, de amigos, de gente que trabajaba con nosotros, Cecilia, de mi hermana, por ¿no? supuesto, y de todo el grupo de mi hermana. Y yo creo que todos estábamos en ese momento gestionando un cambio de paradigma, ¿no? Y todos teníamos que, en cierto modo, todos también estábamos viviendo en una especie de burbuja de éxito, por lo menos la ciudad entera y el país incluso, ¿no? Por todos los cambios que se estaban produciendo, todo había que gestionarlo. ¿Os intentaron timar mucho? Lo intentaron y lo consiguieron. Lo intentaron con éxito. Os hicieron Ellos firmar sí que cosas tuvieron leoninas, éxito. sí, efectivamente. La industria musical es como cualquier otro tipo de industria de nuestra sociedad capitalista, intenta aprovecharse, ganar el mayor dinero posible, y si lo que hay enfrente son unos chavales que quieren tocar rock and roll, divertirse, pasarlo bien y que están flipados porque su hobby y su sueño es su trabajo y le están pagando por ello, pues ya los arreglamos con un poco menos de lo que corresponde, pero es así, no creo. Yo creo que la cantidad de músicos o actores, o el otro día viendo la peli esta de Marilyn, se ve que le pagaron a ella le pagaban unas ridiculeces totales, sí, por siendo la máxima estrella. O sea, es relativamente fácil a un artista. Pero lo pasábamos mejor que Marilyn, por lo menos en la película. La película no lo pasa bien, ni un segundo de su vida, pobrecito. Nos intentaron robar el nombre incluso, ¿no? Lo firmó la compañía el nombre, aparte de mala manera, ¿no? Porque nosotros ya lo teníamos a punto de registrar. Lo teníamos reservado, pero había un proceso que tenías que esperar 2 semanas. Estaba libre el nombre, o sea que en teoría, pero nos dijeron, bueno, hay que esperar 2 semanas por si alguien aparece, no me acuerdo bien cómo era el protocolo. Y cuando volvimos a las 2 semanas... Alguien había aparecido. Había aparecido y casualmente era el abogado de la discográfica. José Luis Almela, me acuerdo el nombre y todo. Un saludo. Y la cara. José Luis, si estás por ahí, un abrazo. Oye, ¿me explicáis el disco que sacasteis para el mercado japonés, por favor? El disco ese, bueno... Nos contactaron de una productora independiente de Japón que no sé cómo, porque imagínate sin redes, no sé cómo le llegó... algo de tequila y dijeron, con esto podemos hacer algo. Y nosotros, como quien dice, estábamos para nos apuntábamos a un bombardeo. Entonces, sobre todo en Japón. Claro, dijimos, pero vamos a Japón y tal, pero finalmente fuimos a Londres a grabar, nos pusieron unas capuchas absurdas que se ve que los habían sponsoreado, les habían dado...
y sacaron el disco y no pasó nada. Entonces quedó en el olvido. Era una cosa, ya nació medio de una manera Era absurda. totalmente ridículo porque ya trajeron los playbacks de las canciones con las letras traducidas por ellos y una imagen creada de lo que ellos imaginaban que era Tequila, que no tenía nada que ver con lo que éramos, que era como de chicos monos y no una banda de rock, sino una banda de, ¿cómo se llama? De boys. Sí, eran como una especie de Bay boy City band, Rollers, ¿no? pero pero de provincia. Las traducciones no tenían nada que ver con las letras, o sea, hicieron como unas traducciones libres y eran todas como totalmente naifs y ridículas. Y ya volvimos ya bastante como decepcionados y luego, bueno, no pasó nada. Que no pasa nada en Japón fue que vendimos 10.000 discos, fíjate. Eso es como que no lo compró nadie. Oye, ¿qué recuerdo tenéis de aquel momento en el que la ola está arriba? ¿Cuánto tiempo duró para vosotros, dentro de vosotros? No para el público, sino para vosotros. ¿Cuánto tiempo duró ese momento en el que la ola no explota y está en lo más alto? Y es difícil hacer ese cálculo porque cuando tú estás dentro de la ola no sabes exactamente en qué altura estás. A veces la gente puede ver que estás en lo más alto y tú sentir que estás en lo más bajo de la ola. Es muy, muy subjetivo, muy relativo, y entonces hacer un cálculo es difícil. Lo que te podemos decir es cuánto duró el grupo, cuánto salió nuestro primer disco, cuando nos separamos, que fueron del año 78 al año 83. Pero no sé, yo a veces salgo por ahí por Madrid, oigo Salta, o voy en el coche y oigo Salta en la radio y me parece que todavía la ola esa estoy surfeando esa ola, ¿no? Sí, justamente cuando grabamos Salta, en realidad el grupo ya venía un poco derrapando interiormente, ¿eh? Ya estábamos muy próximos a la separación. Después ya hicimos un disco más y por eso yo creo que hubo cúspides. Lo que pasa es que siempre volvían a pasar cosas que nos ponían de vuelta muy arriba, pero yo creo que un momento muy álgido fue la grabación del segundo disco y la salida del segundo disco, porque ahí fue como que pegamos un salto muy fuerte con Me Vuelvo Loco, con Quiero Besarte y con todo lo que empezó a ocurrir, que empezamos a actuar muchísimo y a independizarnos y yo a vivir con mi hermana, y en fin, estábamos justamente en una burbuja, una ola que íbamos surfeando con una sonrisa en la cara. Y además disfrutamos, el primer disco no lo disfrutamos la grabación porque estábamos muy condicionados por el tiempo, por gente que había ahí que nos presionaba, nos aceleraba y que no tuvimos control total. Y en el segundo ya nos hicimos con el control total y entonces lo disfrutamos mucho la grabación, sí. Lo pasamos bien, hicimos lo que queríamos y el disco es el disco que nos representaba en ese momento. Después la portada también, fue un gran cambio en la imagen, en hacer las cosas, digamos un salto de calidad muy importante en todo, en lo que ocurrió en ese momento. ¿Cuál es vuestro recuerdo más dulce? No sé, un momento, un concierto, un estudio de grabación que digáis, joder, ese fue el momento que para mí es Tequila y lo recuerdo como ningún otro. También es difícil de elegir uno, ¿no? Pero yo siempre recuerdo, nosotros al terminar de grabar nuestro primer disco, o nuestro primer single, lo tengo confuso, nos contrató Morris, el gran Morris. Alguna gente se acordará perfectamente de Morris, otros no. Algunos pero perfectamente. Recomiendo que escuchen el disco que grabamos con él, que es Fiebre de Vivir, que es un disco maravilloso, lleno de poesía y dedicado a Madrid de una manera muy bohemia, muy espectacular. Y nos metimos a grabar con Morris, que era un prócer para nosotros, porque había sido un tipo que nosotros cuando teníamos 10 años lo íbamos a ver a los conciertos y nos hicimos íntimos amigos aparte. Y fue al no tener la presión de que estás haciendo tu disco, ya tan joven realmente, ¿no? Íbamos al estudio con una alegría, lo pasábamos tan bien y fue un momento muy espectacular ese. Yo recuerdo que esos despertares madrugones para ir al estudio, porque eran horarios así bastante estrictos, los hacía con una felicidad, iba volando. ¿Tu recuerdo, Alejo? Bueno, es difícil, ¿no? Imagínate la cantidad de recuerdos de, no sé, 500 actuaciones, no sé cuántas hicimos, y todos esos discos, esas grabaciones. Así se me viene a la cabeza lo primero, los conciertos del Parque de Atracciones de Madrid, que también te levantabas el domingo por la mañana para hacer el gran musical de la cadena SER. Efectivamente. En el gran musical en el Parque de Atracciones. Y claro, sobre todo el primero, que nosotros veníamos de tocar en sitios
más bien reducidos y tampoco sabíamos ahí cuánta gente iba a ir, y de repente cuando espiamos un poquito así a las 11 menos cuarto, no sé, faltaba muy poquito para que empezara. Y miles miramos de por el tías ahí agujerito, gritando, y a mí me entraban literalmente ganas de ir al baño, porque me cagué en las patas. Y claro, había una euforia muy grande, después organizaban comidas donde iban todos, íbamos todos a celebrar la salida del disco, en fin, esas cosas. Hubo un festival en Canet Rock muy interesante que tocamos. Era un festival muy famoso de la época, una especie de Woodstock de esa época, ¿no? Y había artistas internacionales, estaba Blondie, había Ultravox, un grupo muy famoso de la época, en fin, Nico, la de Velvet Underground, y también había como 40.000 personas. Yo recuerdo que ese día se cumplían 2 años que yo había llegado a España. Y estábamos ahí tocando en un escenario gigantesco con miles de personas. Y no sé, es que podría, si me pongo a seguir, y hay muchos momentos inolvidables que podrían ser el mejor momento. Y hay momentos también que se identifican con el inicio de la erosión, no sé si lo compartís. Hay uno, claro, que es el momento de la división de los royalties, en el que se empieza a dividir de quién son las canciones y quién empieza a cobrar por las canciones. Sí, pero hay que aclarar algo, conceptos. Royalties cobrábamos todos lo mismo, porque eso es lo de cada venta de cada disco. O sea, son Pero los como derechos artista. de Los las derechos de canciones. autores que normalmente las cobra el que las compone, nosotros de una manera ingenua, generosa y de festejo realmente, porque cuando nos llegó la primera declaración de autores, que está claramente en el disco de quién son los temas, nos agarró tal alegría y no sabíamos que existía eso aparte. Fue como un plus, ¿no? No lo teníamos preparado. Y lo dividisteis entre los Y era 5. mucho dinero, Lo repartimos entre los 5 las 2 primeras veces, pero claro, después nos dimos cuenta de que no era la norma y entonces lo aclaramos y no hubo erosión por eso fue en el primer disco, ¿no? Los problemas empezaron más adelante realmente. No los problemas, sino los desentendimientos, los desencuentros, cada uno también crecer y empezar a armar su propia vida ajena al grupo, ¿no? Y el grupo era tan absorbente, porque queríamos, ¿no? Que abrirse un poco ya era casi como una traición, ¿no? Entonces ahí se empezó a desmembrar un poco la cosa. No, yo creo que tú lo que te refieres es que en el documental hay un momento donde Felipe dice que él, en un momento nosotros rompimos el pacto, sí. ¿no? Incluso dice como los argentinos, porque dice una cosa que no es cierta, como que había la banda de los argentinos y contra lo de los españoles, que no es para nada, nunca fue así. Eso es muy feo. No, pero más que feo es que no es cierto. Si fuera cierto sería feo, pero cierto. Es feo y no es cierto. O sea, Julián, Manolo, no había una distinción, digamos. Lo que pasa es que es el pacto este que contaba antes Ariel, entendido como que era para toda la vida, que íbamos a repartir nuestros derechos de autor con algunos que no habían compuesto. Fue como un momento, como él dice, de celebración, de ingenuidad, adornado por ciertas sustancias estimulantes de la fraternidad y la amistad, que exacerbaban la amistad, pero no era lógico, porque los derechos, después, además Guy lo dice muy claramente en el documental, ¿no? Justamente después de que Felipe dice, no, es que rompieron el pacto los argentinos, él dice, tú puedes reclamar lo que quieras, pero si no te corresponde, pues no es Yo tuyo. me acuerdo muy bien la escena, fuimos los 5 autores a las GAE a recibir el talón, ¿no? Y claro, a uno le tocó un poquito, a otro poquito, y a otros mucho. Entonces nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo repartimos. O sea, tampoco fue una cosa de muy, uy, qué pedo estábamos, venga, vamos, repartamos toda, venga. Tampoco era eso. No, pero había una euforia, ¿no? En parte natural, en parte creo que también un poco artificial. Era mucho dinero, aparte. La verdad que en ese momento para nosotros era tanto dinero que no lo podíamos creer. Fue una cosa muy generosa de nuestra parte. Pero que claro, la sensación que tú te llevas después de ver el documental no es exactamente así. Oye, y seguís ganando mucha pasta con los derechos de Salta y dime que me quieres. Pasta, ¿no? Se me sale de los bolsillos. Ya seguir cobrando algo es un milagro, 45 años después casi, 40 años después. Sobre todo que
la mayoría de la parte que nos venía de autores normalmente era la parte de la venta de discos, más que de la ejecución pública, o ejecución mecánica, o ejecución humana. Eso no existe más. Entonces solo cobramos de cuando tú pones la canción. O sea, sé un poco generoso. Empático la dejamos sonar. Esto, sí, ¿cómo lo llamáis en la industria? Las tocadas, ¿no? Cuando suena más de un minuto en la radio, cobráis más. Esto es así. No, suena más de un minuto, cobras. Si suena menos de un minuto, no cobráis. No. Joder, vamos a dejarlo porque un poco está más. considerada, creo, así como fondo musical o no sé. Venga, invitamos nosotros, dale, ponla. Oye, habláis antes de las sustancias. Claro, hubo otra perdición que era la droga. La historia de Tequila no se entiende sin la droga. Os pregunto. Yo creo que la historia de ese momento no se entiende sin la droga, ¿no? Está Tequila, pero también hay un montón de películas donde está presente. Es casi temático en un estilo de película, ¿no? En todas las películas de Eloy de la Iglesias, de Iván Zulueta, incluso de Pedro algunas cosas. Era un momento, pero... quiero decir que a veces tampoco estigmatizo yo a la droga como la causante de la ruptura. Sí que luego hay quien lo gestiona mejor, hay quien lo gestiona peor y terminó la cosa muy malo, ¿no? Murió Manolo, murió Julián, pero fue mucho después de Tequila, eso, ¿no? Fue ya casi en el año 2000. O sea que, bueno, pero sí, las drogas estaban presentes. Murieron ambos por SIDA, derivado de la droga. Sí. Pero es que, lo de la droga, en el rock especialmente, en general en la sociedad, ¿no? Porque había chavales que se drogaban y no eran rock, no tocaban rock, no sé. Pero en el rock es como casi un clásico de manual, ¿no? O sea, te pones a hacer la lista de músicos de rock. Y no hay banda donde no se hayan muerto 1 o 2 integrantes. Hay bandas que incluso que se les murieron 3 integrantes, ¿no? Los Pretenders, por ejemplo, de 4 murieron 3. Y bueno, no sé, los típicos nombres que siempre, ¿no? Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, es que es interminable la lista de afectados por la droga dentro del rock. Es como que casi que había que hacer cumplimentar la planilla, ¿no? En vuestro caso murieron 2 de los 5 componentes originales. Que en vuestro caso murieron 2 de los 5 componentes originales. Sí, pero bastante más adelante. Julián ya nos habíamos separado los Rodríguez cuando Julián murió. Pero sí, yo qué sé, aparte de que era una cosa cultural, el grupo de rock o el artista también, ¿no? Claro, esa vida, ¿no? O eres demasiado introvertido y lo necesitas para poder enfrentarte al público, o lo pasas tan bien y tienes una vida tan intensa durante las giras que cuando llegas a tu casa hay que llenar ese vacío. Hay un montón de motivos por los cuales la droga se puede convertir en más que una diversión, ¿no? ¿Y cuál era el vuestro? Pues los que te estoy contando. ¿Los 2? No sé. Sí lo recuerdo que cuando volvíamos de las giras, claro, llevábamos mucho tiempo fuera. De repente llegábamos, íbamos cada uno a nuestras casas y nos llamábamos como diciendo, oye, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo llenamos esto? Y bueno, y también el momento, ¿no? El momento cultural y todo eso junto, ¿no? Sí, yo tengo que reconocer que me empecé a drogar mucho antes de estar en Tequila, o sea, cuando iba al colegio. ¿Con cuántos años te drogabas? Sí, pues por lo menos 4 o 5 años antes de empezar con Tequila. Pero es que eso es cuando ahí tenías 11, 12 años. No, tenía 13, 14. Bueno, sí. Entonces... Sí, pero en el documental un amigo nuestro que habla, que es Alan Colbert, dice, empezamos a experimentar muy pronto a expandir nuestra mente muy pronto. Dice. No sé si expandirla o achicarla, pero que no sé, por alguna razón extraña, porque teníamos además de familias, bueno, no muy estándares, pero sí donde había mucho cariño y donde no habíamos sido así abandonados a la buena de Dios pero no sé, por alguna extraña razón íbamos a la búsqueda de nuevas sensaciones y bueno, y la droga te ayudaba
a eso, a sentirte diferente, a divertirte. A veces era simplemente pura diversión. O puro aburrimiento. Sí, era buscar algo que te cambiara un poco el estatus en el que estabas, ¿no? Mental. Y los dos después en vuestras carreras por separado le dedicasteis canciones o bien a esa adicción o bien a ese ritmo de vida tan duro. Tú, Ariel, con Me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito, eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Que es una canción bellísima. Es hasta un punto, incluso hasta cruel pensar que les dedicaba una canción tan preciosa a una adicción. Sí, yo lo mantuve en secreto durante todo el tiempo que pude. Pero creo que todo el mundo interpretaba, ¿no? No, mucha gente... La primera vez que se lo mostré, el primer demo que hice fue en el año 85, no, 89, bueno, no sé, hace muchísimo. Me dijo un amigo que lo estaba escuchando, es una canción de amor... Es una canción de amor místico, me dijo. Y tú, bueno. Yo no dije nada. O sea, Dios, una canción hecha a Dios. Efectivamente. Y tú, Alejo, con Yo era un animal. No me arrepiento de probar, no tengo cuentas que saldar, ni peso que cargar. Yo era un animal, no podía parar, iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar. No sabía frenar. ¿Cómo frenasteis aquello? Bueno, yo creo que fue más que un frenazo, fue un choque. Una estampida contra la pared, porque o sea, yo iba sin frenos, entonces tiré del freno de mano, apreté y no funcionaba. Y fue un choque contra la realidad que me mostró en un momento dado que si seguía por ese camino no iba ya al choque, no había pared, era como el Thelma y Louise, ¿no? El precipicio ese. Entonces, menos mal que me di contra una pared, porque si no la otra opción era que saltaba al vacío. Y bueno, ese choque me dejó un poco zumbado unos meses, y después empecé a reconstruirme y bueno, ahora estoy muy bien, me drogo todas las mañanas a las 8 de la mañana. No, ahora estoy... La verdad que ayer veía a Sabina en la tele que decía que le daba mucha nostalgia, ¿no? Que pensaba en la cocaína y le daba nostalgia, porque hace no sé cuánto que no la ve. No, yo no siento nostalgia, estoy muy bien así. Oye, ¿cómo es el post? Y ya no hablo de la droga, hablo del momento en el que la ola rompe. ¿Cómo es el post? ¿Cómo es gestionar ese momento? A ver, bueno, yo desde mi lugar, ¿no? Yo tomé una decisión, ¿no? En el documental. Tú fuiste el que se va. Yo decidí irme porque tenía ganas de probar otras cosas, ¿no? Otras drogas. Ganas de ver otras cosas y de hacer otras músicas. Y bueno, yo era muy inquieto musicalmente, y lo sigo siendo, pero tenía ganas no había manera de entendernos, digamos, en la parte creativa, y yo tenía claro qué era lo que quería hacer en ese momento. Y esa primera época fue creativa. Tuve como un momento de muchísima producción, de composición, ¿no? Y incluso produje grupos.
Sí que para mí fue duro cuando grabé mi primer disco en solitario, sin estar para nada preparado, pero sobre todo cuando tuve que salir a defender el disco, porque eso era algo que nunca había hecho solo. El irte de promo. El irme de promo yo solo. Para mí eso fue muy traumático, no estaba para nada acostumbrado, solo lo había hecho con Tequila, yo había tocado con mucha gente, pero nunca había hecho promo solo, ¿no? Entonces eso fue bastante traumático, y luego que bueno, que la cosa tampoco salió bien, creo que menos mal en este momento, porque bueno, se fue diluyendo todo. Sí que hubo ahí como una especie de época de seguir enganchado y me fui a Argentina. Me fui a Argentina y ahí fue una gran decisión. Me fui a Argentina en el año 86-87, que era justamente cuando volvió la democracia argentina, y eso también se estaba convirtiendo en un momento muy, muy eufórico, con una comunidad artística muy unida, y enseguida me integré y fue maravilloso. La verdad que en esa época de mi vida, y ahí conocí a Andrés y ahí ya vino una nueva historia. Sí. ¿Y tú, Alejo, cómo lo recuerdas, el post? Bueno, yo tuve como un tiempo de descompresión, donde no hice nada. Tuve como 2 años saliendo todas las noches hasta las 8 de la mañana. Digamos, los the dark years van a ser en la biografía, son los años oscuros donde lo único que hacía era beber y drogarme todas las noches y dormir todo el día. Y después, a partir de ahí, un día, por algunas razones, decidí me crucé con un artista y empecé a producir. Y bueno, al principio sin demasiado acierto, pero después me empezó a ir bien como productor, y ya también ahí encontré otra manera diferente de desarrollar mi creatividad, mis ganas de hacer cosas artísticas. Le puse mucha pasión y me entregué totalmente a esa labor, digamos, ¿no? Hay que aclarar que durante la época de Tequila todo el consumo y tal, en cierto modo era compartido y lúdico, ¿no? Cuando nos quedamos solos, sí que empezamos a tener unas vidas más oscuras, ¿no? De cada uno a su manera, yo más encerrado, escribiendo y eso, pero sí que se oscureció. Y entonces yo creo que, volviendo un poco a tu pregunta anterior, la manera en que me fui distanciando de eso fue como ampliando el espectro de luz, ¿no? Que le vaya ganando a las sombras, ¿no? Y bueno, rehaciendo mi vida de esa manera, ¿no? Y siendo padre, y bueno, en vez de intentar luchar contra la oscuridad, sino darle más lugar a la luz, y eso fue una solución. ¿Qué sentís cuando pasa lo que ha contado antes Alejo, el que vais en el coche escuchando la radio y de repente suena alguna de las canciones clásicas de Tequila? Bueno, no sé, yo tuve una época en que mi hijo me pedía tequila con 8 años, me pedía tequila todas las noches para dormirse. Dios mío. Para dormirse. Para mí era muy difícil de gestionar eso, porque lo quería escuchar a mucho volumen y se dormía con tequila, era algo impresionante. Yo no me dormía, tenía que esperar a que se duerma para ir sigilosamente a quitarlo. Y poner Vivaldi. No, a mí me encanta, yo disfruto cuando de repente voy en el coche o entro en cualquier cosa, ¿no? Entro en un bar o anoche estaba hablando con mi hermana a Buenos Aires tarde, y por el cambio de hora allí era más temprano para ella, y era muy tarde y no me podía dormir y hablábamos y tal, y tenía puesta la tele, y en una hora, que hablé con ella 1 hora, cada media hora salió Tequila. ¿Pero qué canal tenías puesto? ¿De cadena? Televisión Española, la 1 de Televisión Española, sí. Pues escucha, Sí, eso es clean, eso es clean. A mí es que no me pasa mucho, yo hace mucho que no escucho Tequila en la radio, ¿eh? No, sí, yo oigo Tequila en la radio a menudo y en la tele, te digo. Y después, esto me pasó a mí, pero después lo que me pasa normalmente es que fin de semana de por medio, más o menos, me llega un videíto de algún amigo, de algún conocido incluso, no muy amigo, que mira, está en una boda o en un cumpleaños, en una fiesta de un pueblo, y hay un grupo de chavales tocando las canciones, o está sonando Tequila y están bailando. Constantemente estoy recibiendo vídeos de ese tipo,
Y bueno, ya te digo, ayer ya fue el colmo, porque normalmente veo a veces, pero ayer en una hora 3 veces vi 3 canciones diferentes de Tequila. Y dijiste, voy a quitarlo ya. Tengo aquí Eso además- es que te hicieron un show de Truman. ¿no? Llegué, sí, incluso llegué a... Después llegué a ¿Lo pillar grabaste? un ¿En segundo, serio? porque claro, ya hasta que ponía la cámara y tal, pero... Y tu hermana flipando. Sí, Claro. sí. Oye, después de tantísimos años aquí seguís los dos juntos, toda una vida juntos y separados, pero sin perderos. ¿Ha sido fácil mantener eso? Bueno, ha habido huecos, grandes lagunas, ¿no? Con lagunas de años, nos conocemos desde los 10, 11, o sea que no creo que haga falta sacar la calculadora, son muchos años, y bueno... Pues así como unos 50, ¿no? ¿Eh? Así como unos 50 años. Sí, más. Vamos a celebrar el Un aniversario. poco más de 50. Ya creo que hay que esperar al siguiente. No, y aquí seguimos vivos cada uno dentro de su cuerpo, que ya es bastante, y después con todas nuestras vidas por nuestros lados, pero nuestros caminos se siguen cruzando así circularmente, ¿no? Cada tanto. Sí, al final las amistades muchas veces son pendulares, las relaciones tan largas, ¿no? Y vamos juntando. Sí que hubo algún momento más de crisis, pero eso fue hace bastante. Ocurre en las mejores familias. Terminamos esta entrevista dedicada a Tequila. Hay una frase tuya, Ariel, que es brutal. Es una historia agridulce, pero podría haber sido peor. Sí. Bueno, para algunos fue peor, para nosotros nosotros la sacamos barata, como quien dice. Claro. Yo pensaba que si fuese una canción el documental, sería una canción con música alegre y con letra triste. Ostras, qué bonito. Que es algo parecido a eso, ¿no? Ariel Rotalejo Estivel, gracias por venir esta noche a Hora 25. Muchas gracias por invitarnos a tu gran programa. Bueno, Que hasta la próxima. Tanta compañía le hace a tanta gente. Gracias. A ti.